La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Para muchos estudiosos, estas son las ruinas de un lugar, de una ciudad. ¿Ya? Usted dice, bueno, puede ser, ¿cómo no puede ser? Pero la idea es que estas ruinas de este lugar representan una antigua ciudad que existió hace muchos años atrás. ¿Ya? Para que usted la pueda descubrir, vamos a ir dando los siguientes datos para poder ubicarnos. Ahí vivía un hombre con su esposa. No aquí, pero en esta ciudad, en las ruinas de esta ciudad. ¿Ya? Ella tenía un grave problema también de esterilidad. Ella. Y ellos vivían tranquilamente en esta ciudad pagana, idólatra, una ciudad totalmente ajena a Dios. Hasta que este hombre escuchó una voz de Dios que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Dónde vivía él? Ur de los Caldeos, lo que es Babilonia después, lo que es todo el sector de Irán hoy en día, ¿ya? Esto es lo que es la antigua Ur de los Caldeos, donde Abraham vivió por muchos años hasta que Dios lo sacó de ese lugar. Pero nosotros estamos estudiando el Sermón del Monte y vamos a ir en nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a darle lectura todos juntos en esta mañana. Si usted se da cuenta, ya se terminaron las bienaventuranzas. Ya pasamos por las bienaventuranzas. Ahora vamos a entrar a un tema más directo y más concreto que Jesucristo va a establecer. Dice a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y olvidada por los hombres. Padre, en el nombre de Jesús venimos a abrir tu santa palabra, tu palabra que es verdad. Y oramos, Señor, para que tú nos enseñes, nos hables, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine para llegar a lo profundo, Señor, de tu palabra. Somos instrumentos nada más en tus manos. Ayuda al predicador que carece, Señor, de todo poder o habilidad y que, Señor, si no fuera por ti, Señor, no sería absolutamente nada. Señor, necesitamos que tu palabra obre profundamente en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendice tu iglesia, pecadores perdonados por tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Nosotros terminamos de ver lo que eran las bienaventuranzas. Dice la Biblia que Jesús se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos. Y la Biblia dice que usó la palabra bienaventurados. Y vimos estas bienaventuranzas, lo que Jesús quiso transmitir a sus discípulos. Y vimos los pobres en espíritu, vimos los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Vimos los que padecen persecución y aquellos que hablarán mal de ellos y van a ser perseguidos. Fueron todas esas bienaventuranzas que pudimos estudiar y pensar. Pero antes de ir al versículo 13, me gustaría finalizar lo que son las bienaventuranzas con estas pequeñas lecciones para que nosotros podamos recordar. En primer lugar, el mensaje de Jesús es totalmente contrario al de este mundo. Nunca el evangelio o el mensaje del evangelio o el cristianismo estará de acuerdo con lo que el mundo dice. Hoy día, aunque muchos traten de unir el verdadero cristianismo todas las otras religiones, jamás será igualado. El mensaje de Jesús de las bienaventuranzas choca
contra lo que el mundo nos dice a nosotros, contra lo que nosotros recibimos. Es absolutamente imposible. Esta mañana escuchaba una entrevista de un hombre católico, muy católico, que él está en contra de la visita del Papa de Colombia. Y RCN lo fue a entrevistar y le dijo, oiga, ¿usted es católico? Sí, por supuesto que sí, dijo. Entonces, ¿por qué usted está en contra de la venida del Santo Padre? Y él le dice, vamos a aclarar las cosas, dice él. Una cosa es él como persona, al cual yo como ser humano tengo que respetar porque Dios lo creó, pero otra cosa son sus enseñanzas. Y me admira, dice este hombre, que el Papa, enseñe cosas tan antibíblicas. Si somos católicos, dice ese hombre, vamos a la Escritura, vamos a creer en Jesús, dice ese hombre. Pero el mensaje de este hombre es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Y el entrevistador le decía, sí, pero es que el Papa quiere llegar a la gente a través, sí, pero el Papa no puede vender la verdad para tratar de llamar a la gente. La Biblia dice una cosa y el gran problema es que ese señor dice totalmente lo contrario. Por eso, hermanos queridos, el mensaje de Jesús es totalmente contrario a este mundo. Bienaventurados los mansos. Mire, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En segundo lugar, la segunda lección es la verdadera felicidad está en la obediencia a las palabras de Jesús. La Biblia dice que la obediencia siempre trae la bendición de Dios. Ahora, sáquese de su cabeza la palabra bendición, asociarlo a plata o algo material. La bendición de Dios va mucho más allá a eso. En tercer lugar, dijimos que el problema del ser humano se encuentra ¿dónde? En el interior. No es la política, no es el dinero, no son los gobernantes, no son los líderes los que van a resolver el problema del hombre. El problema del hombre radica en su corazón. Jesús dijo que aquí está el problema. Por eso él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que dicen, somos lo peor de lo peor. Y esa es la realidad, mi hermano querido. No se crea el cuento de que somos fantásticos, fabulosos, somos extraordinarios. La Biblia dice todo lo contrario a lo que nosotros vamos escuchando. Cuarto lugar, el mundo rechazará el verdadero cristianismo. Por supuesto que sí. Será perseguido, hablarán mal de usted, lo criticarán, lo llamarán fanático, lo llamarán religioso, lo llamarán homofóbico, lo llamarán una persona que discrimina. Usted no va a ser la fresa de la torta. Usted no va a ser el personaje más querido en todo lugar, porque Jesús dijo que el verdadero cristiano va a ser perseguido. ¿Quiere vivir piadosamente? ¿Qué va a pasar? Sufrirá persecución, su familia lo atacará, su familia lo aislará, porque cuando el cristianismo se vive de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no pueden haber ese tipo de uniones. Y finalmente, las bienaventuranzas son ¿para qué cosa? Son para vivirla. No es letra muerta, no es un libro que estamos leyendo por leer. Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los pacificadores. Debemos vivir como hijos de Dios mansos. Debemos ser pacificadores. Debemos amar la justicia. Debemos ser personas que lloramos por la situación de este mundo, por nuestro pecado. Entonces, estas lecciones nos ayudan a entender por qué Jesús empezó hablando de las bienaventuranzas. Todos quieren ser felices. Pero Jesús dice, para ser feliz tienes que obedecer lo que yo estoy diciendo, a pesar de que el mundo dice totalmente lo contrario. Ahora, cuando Jesús termina las bienaventuranzas, en el versículo 13, Jesús ya va a empezar a hablar en una forma más específica. Se da cuenta que las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran. Ya habla a nivel general, todos los que lloran. Pero en el versículo 13, yo le pido que lo mire ahí en su Biblia o lo que lo mire acá, Jesús ya deja de hablar a nivel general. Ya pasa de decir los que lloran, los misericordiosos, todos aquellos. Ya Jesús para y ahora se dirige a un grupo específico. Y ya dice en el versículo 13, empieza vosotros.
Ya Jesús ahora se está dirigiendo a un grupo específico. Ya no está diciendo a nivel general. Y Él está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Fíjese que acá podemos hacernos una pregunta. ¿Eres sal en este mundo? Y no estamos hablando de bulto de sal. O que usted es salado. ¿Ah? Anoche bien tarde nos arrancamos a La Chayo. Ahí estaba otra vez nuestro hermano Mario García, en La Chayo. Y yo ya lo molesto yo ya le digo camión volcado, le digo porque ya es un camión ya que no... Y le digo cuando llego anoche, ¿y ahora qué le pasó? Le digo yo. ¿Ah? Estoy salado, hermano, me dice. Sí, yo sé, le digo yo, usted nació salado, le digo yo. Y lo abrazo, oramos ahí, estuvo hasta bien tarde ahí, creo que era una infección urinaria, sufrió bastante. Entonces me dice, sí, pero es que estoy salado. Le digo, no está salado, tranquilo, no se preocupe, le digo yo. Y hablamos un rato, nos reímos, lo acompañamos con mi señora, pero ya después era hora de volver a la casa. La Biblia te hace la pregunta a ti, ¿eres sal en este mundo? No, salado no, ¿eres sal en este mundo? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, porque Jesús dice, vosotros sois. Y lo que tenemos que pensar en esta mañana, en primer lugar, que Jesús dice vosotros. ¿A quién se refiere con la palabra vosotros? Tenemos que volver al versículo 1, 5:1. Viendo la multitud, perfecto, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Entonces Jesús específicamente ¿a quién está hablando? A los discípulos. Entonces cuando Jesús en el versículo 13 dice vosotros, está apuntando o hablando a un grupo específico. ¿Y quiénes son ellos? Los discípulos de Jesús. ¿Se los dijo a todos? ¿A los que estaban ahí? ¿A los 12? Sí, a los 12 le dijo. No dijo vosotros pero menos Judas. No dijo así. O vosotros, pero Pedro no todavía. No, dijo vosotros, a los 12. Los 12 hombres comunes y corrientes que estaban sentados ahí, con sus defectos y con sus virtudes, sin ningún tipo de estudios, a ellos les dice vosotros, ustedes. En este caso, hoy en día, Jesús nos dice a todos nosotros, a los que han nacido de nuevo, a los que son salvos genuinamente, Jesús en esta mañana le dice a usted y me dice a mí, tú que has nacido de nuevo, tú que eres un discípulo, tú que eres una discípula, tú que has sido salvo genuinamente, sí, tú. ¿Yo qué? Eres la sal de la tierra. Tú discípulo, tú Pedro, Juan, María, Eduardo, tú eres sal en esta tierra. Tú lo eres, lo dice Jesús. No dice, ustedes serán, hablando de un futuro. No les dice, serán ustedes algún día. No dice, debes esforzarte por ser. No dice eso. El texto Jesús da por sentado de que ya todo discípulo es ¿qué cosa? Es sal en esta tierra. No dice, no importa si no lo eres. No dice así. Jesús aquí se dirige a un grupo de personas específicas. ¿Quiénes? Los discípulos. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Jesús dice, ustedes son. Hermano querido, usted en esta mañana, Jesús le dice a usted, y Jesús me dice a mí, si he nacido de nuevo, tú eres sal, eres la sal, ya lo eres. Desde el momento en que naciste de nuevo, Jesús ya da por sentado de que tú eres sal. Él no pone ninguna condición más que ser su discípulo. Y la palabra sois es la idea que está en un presente continuo. ¿Significa qué? Fui sal ayer, debo ser sal hoy y debo ser sal mañana.
Y es algo que es diariamente, todos los días de tu vida, en cualquier lugar que tú vayas, el discípulo, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, debe ser sal en esta tierra. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Jesús en esta mañana? Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, tú debes ser sal. Debes ser sal. Eres sal en esta tierra. ¿Y por qué Jesús ocupa lo que es la sal? La Biblia dice que nosotros somos la sal de este mundo. Usted es la sal de este mundo. ¿Ya? Ahora, Jesús va a usar una metáfora, qué palabra, para dar una lección espiritual profunda a sus discípulos. Jesús era el maestro de los maestros, el predicador de los predicadores, y él como buen maestro, como buen predicador, usaba elementos del diario vivir para dar grandes lecciones espirituales. Los predicadores saben que pueden usar figuras o metáforas para dar grandes enseñanzas. La sal era un elemento muy conocido y usado en los tiempos de Jesús. Quizás hoy en día no tiene la relevancia que tenía en los tiempos de Jesús. Era tal que a veces a los soldados romanos se les pagaba con un puñado de sal o con un poco de sal. La palabra sal, salario, viene de la palabra sal. Por eso en los tiempos de Jesús los discípulos sabían lo que era la sal. Los discípulos sabían el valor de la sal. A un soldado romano se le pagaba con un puñado de sal. Ese era su salario. ¿Se imagina usted llega hoy al día de pago y va donde el jefe y el jefe le dice, bueno, aquí está su sueldo, y le pasa una bolsa de refisal? Usted dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es una broma? En ese tiempo la sal era considerada valiosa. Para algunas personas la sal era llamada el oro blanco. Tenía un valor incalculable. Y Jesús va a tomar la figura de la sal para decirle a sus discípulos cuál es la tarea, cuál es la labor que deben desarrollar en medio de este mundo. Si yo le digo a usted, o usted me dice a mí, pastor, usted es la sal de la tierra. Wow, ¿qué significa? ¿Soy salado? ¿Soy mala suerte? ¿Soy un bulto de sal? No. O si yo le digo a usted, usted hermano querido que ha nacido de nuevo, usted es la sal de la tierra, lo dice Jesús. Bueno, ¿qué significa que usted es la sal de este mundo? ¿Qué significa? ¿Qué significa que si la sal se desvaneciere, si pierde su sabor? ¿Qué significa eso en esa profundidad? Por eso Jesús es el maestro de los maestros, el predicador de los predicadores. La sal siempre ha jugado un papel importante a lo largo de la Escritura. Mire lo que dijo Job en 6:6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Mire, Job, que es el libro más antiguo de la Escritura, se hace la siguiente pregunta. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Nuestra hermana Hildita ya está media sufriendo porque el doctor le dijo hay que bajarle a la sal. Y ya sus comidas ya bajaron y ella dice, me falta sal. Y el doctor le dice, para un poquito. Ya no tienes, quizás llegará el momento en que usted por prescripción médica le dirán, baje la sal. Mi papá sufría de lo que era presión alta y era debido a que mucho tiempo disfrutó mucho de lo que es la sal. Y uno en los tiempos de juventud le echa sal nomás y vamos a darle, no hay problema. Y mi papá murió de una trombosis doble debido a una alza de presión por su gran afiliación a lo que es la sal. Entonces, Job dice acá que la sal tiene un propósito, que es ponerle sabor. Mire lo que dice, vamos a pensar en lo siguiente. Y vamos a enfocarnos en 3 cositas nada más, porque si no tendríamos mucho para hablar. Hay 3 cosas que la sal hace. En primer lugar, la sal preserva. Es un elemento que detiene, ¿qué cosa?
la corrupción, que los alimentos se vayan descomponiendo. En segundo lugar, la sal le pone sabor. Lo que es una comida sin sal y con sal son totalmente distintos. Y en tercer lugar, la sal tiene una característica, su color, que es blanco, que nos habla de la pureza. Entonces, si Jesús nos dice a nosotros, ustedes son la sal, vamos a pensar en estos tres elementos y aplicarlos a nuestras vidas como hijos de Dios, de cómo debemos ser nosotros esa sal en la iglesia. ¿Dice así el texto bíblico? ¿Dice así? No, la Biblia no dice que somos sal en la iglesia. La Biblia dice en el versículo 13, léalo ahí, vosotros sois la sal ¿en dónde? En la tierra, en la tierra. Y la sal no es un elemento que pasa desapercibido. ¿No le ha pasado a usted de que va a buscar el salero o el azucarero, y ninguno de los dos está identificado, y usted lo toma así y dice, ¿esto será azúcar o será sal? ¿Usted qué hace, lamentablemente? Abre. Trata de oler y no le da ninguna opción y usted tiene que... Y se da cuenta que es sal. La sal no pasa desapercibida. La sal no es indiferente. Entonces, vamos a pensar, a ver, mire lo que dice Colosenses 4:6, por favor. Mire lo que dice. Sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Sazonada. Con gracia. ¿Sazonada con qué? Con sal. O sea, habla en una forma agradable. Échale sal a tu hablar, para que tu hablar de un hijo de Dios, de un discípulo, manifieste que es un discípulo por medio de su hablar. Échale sal a tu hablar. Ponle gracia a tu hablar. Ponle sabor a la forma en que tú hablas. Cómo te comunicas. Porque dice, para que sepáis cómo debéis, ¿qué cosa? Responder a cada uno. Fíjese cómo aquí Pablo usa la figura de la sal para decir, habla con gracia. ¿Ha hablado usted con personas que amargadas? No. Te contagian ese veneno. ¿O ha hablado usted con personas que solo dicen groserías? Molesta. ¿Ha hablado usted con personas que siempre hablan lo negativo? Uy, mira qué lindo que está el día. Sí, pero ya se va a nublar. Uy, esta tarde qué lindo sol. Sí, no tarda en llover. Son personas negativas. Ahora, mire lo que dice Marcos 9:50. Buena es la sal. ¿Es buena? Claro que sí. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mire, aquí nos va a dar dos detalles acerca de la sal. Uno, la sal se hace insípida. La palabra insípida es que la sal pierde sabor y el efecto que debe producir. Hermano querido, cuando usted se sienta a comer y el plato lo prueba y dice, esto le falta sal, usted no sigue comiendo ese plato de comida. Bueno, los que tienen prohibido la sal, eso ya es otra cosa. Pero usted toma el salero, le echa un poco más, revuelve y vuelve a comérselo, y ahora sí es de su agrado, porque la sal produce un efecto, produce un sabor, hay un cambio. Todo creyente, todo discípulo, si es sal en este mundo, va a producir un efecto, va a producir un cambio en el lugar donde está. Su hablar es con gracia, es con sal. Y dice la Biblia, tened sal ¿en dónde? O sea, en ti, tú tienes que tener sal en tu vida para darle sabor a la vida. Pero eso es lo que Jesucristo
nos dice. Ahora, vosotros sois la sal de la tierra, de este mundo, de este país, de esta región, de este suelo. Hermano querido, Jesús le dice a usted en esta mañana, tú debes ser sal. Debes darle sabor a la vida. Debes hablar con gracia. Debes hablar con ese sabor que caracteriza a un hijo de Dios. Usted debe ser sal en su barrio. No, ahí va el salado. No, no estamos hablando de eso. Ahí va ese creyente que tiene sabor a la vida. Le da sabor a esta vida. No anda con cara de pescado, de arruinado, con cara de amargado, sino que tiene ese sabor. Este día miércoles orábamos en la reunión de oración, obvio, y damos gracias a Dios por todos los problemas y dificultades que estamos viviendo como hijos de Dios. Y decíamos, si entra alguna persona nueva y escucha que damos gracias a Dios por estar pasando una enfermedad, que damos gracias a Dios por estar pasando problemas, que damos gracias a Dios por pasar angustias, dificultades, la gente diría, estos están locos, estos están chiflados. ¿Por qué? Porque el creyente debe ser sal. El Hijo de Dios debe ser sal en su universidad. Debe dar ese sabor, debe dar esa gracia. Debe ser esa persona distinta. Debe ser sal en su trabajo. En ese lugar es donde usted tiene que sacar ese salero que hay en usted y echarle sal a la vida. Usted debe ser sal en la familia. Debe tener esa gracia con la familia. Algunas personas dicen, estos creyentes cristianos, ¿y por qué? Porque no ven esa gracia, no ven ese sabor, no ven esa sal en la vida. Ahora, R. Tasker dijo lo siguiente, los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas. Están en un constante cambio, ¿o qué cosa? No existen. Usted es esa sal que frena la descomposición que hay en este mundo. No se olvide que la sal servía para cubrir los alimentos. Los soldados romanos, cuando tenían que viajar mucho para sus guerras, les daban los alimentos. Y estos soldados, con la sal que le daban, cubrían esos alimentos para que llegaran en una forma correcta y buena. Durante 3 días de trayecto, ese alimento ya se descomponía. Pero la sal cubría ese alimento del soldado y frenaba el proceso de descomposición de ese alimento. Usted y yo somos llamados a frenar el proceso de descomposición en este mundo. Usted y yo somos llamados a ponerle un pare a la corrupción, un pare a la inmoralidad. Usted es llamado a marcar un ejemplo. Usted y yo somos llamados a frenar la descomposición, la corrupción que nos rodea. Hermanos queridos, la sal hace ese proceso. Usted y yo somos llamados a tener negocios lícitos. Usted y yo somos llamados a tener relaciones en nuestra familia correctas, fuera la fornicación. Hoy en día es tan normal, es tan común que una pareja se unió. Listo, vamos a vivirnos juntos, vamos a tener sexo en forma discriminada y está todo bien. Eso es pecado. La fornicación es pecado. El adulterio es pecado. El robar es pecado. El mentir es pecado. El decir groserías es pecado. Nosotros somos llamados a ponerle la sal para que el proceso de descomposición en este mundo se detenga, se frena. Hermanos queridos, el Espíritu Santo que habita en nuestro ser fue puesto para que nosotros seamos más santos cada día. El Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas para producir esa santidad. Y a través de esa santidad nosotros frenamos ese proceso de descomposición en este mundo, porque nosotros nos manejamos como Cristo nos dice. Ahora, mire lo que dice Juan 17, 15, 18. ¿Dónde somos nosotros sal? ¿Dónde debemos ser sal? En
este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, ¿a dónde? Así yo os he enviado, ¿a dónde? ¿Cuántas veces aparece la palabra mundo en esos versículos? Mire. ¿Cuántas? ¿Contamos bien? Versículo 15. No ruego que los quites del, sí que no que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, ¿a dónde? Así yo los he enviado al. ¿Nos queda claro dónde es que debemos ser sal? En la tierra. La palabra tierra, ahí en el versículo 13, es la misma del mundo. Es ahí donde nosotros debemos poner ese sabor. Es ahí donde nosotros debemos frenar lo que es la corrupción. Cuando usted va a un lugar y le ofrecen algo que es antibíblico, es ahí donde usted y yo tenemos, no, yo no participo de eso, muchas gracias, no es correcto delante de los ojos de Dios. O va a hacer algo en la universidad tan común. Oye, me conseguí los exámenes para el examen final. Venga, aquí tengo todas las preguntas. Sí, yo también tengo las preguntas, lo que no tengo son las respuestas. Pero eso es otra cosa. El Hijo de Dios es llamado a frenar. No, yo no participo de eso. Te agradezco mucho. Pero se hace con sal, se hace con gracia. Vamos a un versículo más. Mire, el Hijo de Dios no puede pasar desapercibido en este mundo. Como la sal, no pasa desapercibida. Todo restaurante que usted vaya, siempre en una mesa hay un salero. Y usted se sienta y ve eso. Donde usted va como hijo de Dios, usted no puede pasar desapercibido. Siempre debe dejar su toquecito de sal. El Hijo de Dios debe penetrar en este mundo dejando una huella. Toda persona que pasa por el lado suyo debe saber de que usted es un cristiano, de que usted es un hijo de Dios. Por eso el versículo 13 dice, vosotros sois hoy, serán mañana, serán pasado mañana, será esta tarde, será con su tía, será con su tío, con su abuelito, será en la oficina, será en el Transmilenio, será en su casa, será en su barrio, en todo lugar. Usted y yo somos sal de la tierra. Termino con esto. Continuamos el próximo domingo. La pregunta es obvia. Si no estoy siendo sal en este mundo, hay una gran y sola respuesta. Es que no soy discípulo. Y si no soy discípulo, no soy salvo, no soy creyente. No es que se pierda la salvación, ojo. Eso bíblicamente es categórico. Simplemente es que no hay un nuevo nacimiento. Porque la sal se hace insípida, pierde su efecto. La semana pasada, el domingo, supimos que la abuelita de Manuelito había fallecido. Y el lunes Dios me dio la oportunidad de ir al velatorio de la abuelita, ¿ya? 95 años, Ana se llamaba. Y en medio de todo ahí rezaron rosarios, pero como loco, ¿ya? Y uno ahí se sienta y Manuelito está teniendo un muy buen grupo de discipulado en el 20 de julio. Ya yo confundo 20 de julio con 7 de agosto. A veces digo 20 de agosto y 7 de julio, nada que ver. Pero la fecha no es importante. Bueno, rezaron rosario, listo. Después el otro domingo les contaré cómo fue la predicación, pero listo. Terminó y yo le digo a Manuelito, me voy. Me dice, Manuelito, pastor, váyase. Y tomé un Uber, ¿ya? Pues taxi a esa hora era, pero... Y yo andaba re perdido en ese lugar. Era la 1 de mayo con la... Más o menos, por ahí. Con las Américas. ¿Puede ser? ¿Se juntan por ahí? Uy, no. Por eso estaba tan perdido.
Y me subo y el Señor me dice, don Joaquín, sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Le digo yo, gracias porque por fin algo puede llevarme hacia mi casa. Sí, me dice, ¿cómo le ha ido hoy? Bien, le digo yo, bien. Vengo de aquí, de la funeraria, de un velatorio. Ah, me dice, qué pena, lo siento. Me dice, no, no te preocupes, le digo yo. Fui a visitar a una persona que estaba ahí. Fui a acompañar a una persona que estaba ahí y tuve la oportunidad de dar algunas palabras. Me dice, ¿usted dio un discurso? Sí, tuve la oportunidad de dar unas palabras y explicar qué sucede cuando una persona muere. Se lo dije con toda la intención. Y él siguió manejando y me miraba. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Sí, ¿qué pasa cuando una persona muere? Tú sabes, le digo yo, que hay distintas creencias, la reencarnación, que uno vuelve en animal, que uno muere y se va. Pero también está lo que la Biblia enseña de qué va a pasar cuando una persona muera. Mira la palabra. Y me dice, ¿y qué pasa? ¿Te interesa? Le digo yo. Claro, tiene que interesarse porque tú un día vas a morir, le digo yo. Imagínate, andas manejando todos los días. Ahora mismo puedes chocar y puedes morir. O sea, ¿te interesa lo que la Biblia dice que va a pasar contigo el día que mueras? Y obvio, me dice, o sea, tengo que... Aunque me dice, yo creo que esto es el infierno. Yo creo que aquí este es el infierno. Le digo yo, bueno, está bien, es respetable, es tu posición, le digo yo. Pero para hacer corta la historia... Si este es el infierno, le digo yo, a ver, échate una risita, ríete por algo. Y él se rió. Le digo, esa es una prueba de que esto no es el infierno. Porque la Biblia garantiza de que en el infierno nadie reirá por toda la eternidad, no habrá ni una sola sonrisa. Y le digo yo, ya cuando nos vamos terminando, le prediqué el Evangelio, le hablé de Jesucristo, le hablé de todo ese tipo de cosas. Y le digo, fue un placer haber viajado contigo. Me dice, bueno, sí, muchas gracias. Le digo, no te olvides que Jesucristo murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados. Que Él es el único y suficiente Salvador. Que Él es el único que puede darte vida eterna. Y tú debes arrepentirte de tus pecados y venir a la cruz de Cristo. No te olvides de eso. Ese taxista ya sintió el efecto de la sal. Ya en su vida hay sal en su vida. ¿Por qué? Porque un creyente, un hijo de Dios, donde va, debe producir un efecto. Debe dejar un sabor. Pastor, pero dejó un sabor re amargo. La verdad, aunque duela, sigue siendo, sazona la verdad. Próximo domingo terminaremos. ¿Qué significa ser que usted es la sal? Hermano querido, terminamos. No es que usted va a ser sal. No es que usted fue sal. Es que usted es sal en este mundo. Padre, gracias en esta mañana por este tiempo con tu palabra. Gracias por la verdad divina que Jesucristo en esta mañana nos recuerda. Somos sal en este mundo. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Está siendo sal en el lugar donde usted vive?